Entonces una rampa, por eso se llaman rampas respiratorias. Y ahí surgen los fenómenos de Helm-Breuer, ¿se acuerdan? La interrupción de este fenómeno de rampa para proteger el pulmón de una hiperinsuflación. ¿Ya? Entonces, esos detallitos tienen que aprender, chicos, en la parte respiratoria. Se han dado cuenta, es más conceptual. ¿Listo? ¿Qué es el Helm-Breuer? La rampa inspiratoria, dónde se encuentran estos núcleos, qué función tienen estos núcleos, ¿de acuerdo? Es eso, ¿ya? Bien. Esa es la parte de la respiración, de una manera muy macro, chicos, así, porque hay que leer. El Guyton es su libro de referencia, el Guyton. No les voy a pedir de otros libros, que bien me gustaría, ¿no? Pero dado el tiempo de ustedes, qué sé yo, se van a perder completamente. Voy a tratar de darles otra clase, una clase de regalo para ustedes, donde sí agarre conceptos de todo, de varios libros, revistas, para que vean que no es solamente el Guyton, sino hay otros libros. ¿Ya? Bien. Ese es el primer tema. Segundo tema de examen. Es este de acá, donde habla, esto es más técnico. Hablando de digestivo, y en digestivo, la primera unidad les recordaba la parte estructural, histológica del tubo digestivo, ¿no? El tubo digestivo está formado por capas concéntricas, ¿no es cierto?, de una serosa, capas muscular longitudinal, circular, serosa, epitelio. Van entendiendo, ¿no?, cómo estoy hablando, chicos, ¿ya? Si no entienden, me dicen, por favor. Bien, se ubican, ¿no? Ya. Entonces, entre las musculares se encuentra un plexo nervioso. ¿Cuál es? El de Auerbach. Y en las subserosas se encuentra otro. Meissner. ¿Ya? Estos dos plexos nerviosos andan en íntima relación naturalmente con el parasimpático. El Auerbach va a trabajar con el peristaltismo, la parte mecánica. Meissner va a trabajar con la secreción gastrointestinal. ¿Listo? Y hay medicamentos que trabajan solamente con esta parte nerviosa empírica, solamente. Entonces, el primer tema, la primera unidad, básicamente se refiere a eso. Les va a hablar de los componentes, les va a hablar de el peristaltismo. ¿Qué es el peristaltismo? Les va a hablar de ondas en espiga, ondas lentas, ¿ya? Les va a hablar de potencial de membrana. En todas partes está el potencial de membrana, en reposo y en acción. Las ondas lentas serían desencadenadas por un potencial de membrana en reposo. Y las en espiga van a ser un potencial de membrana en acción. Básico es de que manejen bien el potencial de membrana. El potencial de membrana está en todo. Cuando entremos al sistema nervioso, uno de los temas principales es potencial de membrana en la neurona. ¿Listo? En el neuroeje y en el soma, en el cuerpo neuronal. Bien, esa sería la introducción. No me acuerdo mucho más de la introducción. ¿Ya? Es decir, ¿y qué función tiene el sistema respiratorio? ¿Qué función da? Básica, ¿cuál es? No. O sea, la función última del sistema. ¿Cuál? Nutrición sería. No es la absorción su objetivo final, sino nutrir. Va a nutrir a través de la absorción de esto, que enzimas, que tal y cual, a través de ello. ¿Listo? Ya. Esa sería la subunidad 1 de la parte gastrointestinal. Y esta es la segunda parte,
que habla de tránsito y mezcla de los alimentos. ¿Puedes poner otro en la tela grande? Vas poniendo. Pon la grande. Aquí. Tránsito y mezcla de los alimentos. Quiere decir si yo como una manzanita, una banana, un pan, qué es lo que pasa con el bolo alimenticio hasta el huevo. Eso es lo que es, ¿no? Y ahí va a haber trituración, va a haber masticación, va a haber deglución, va a haber ondas peristálticas, ya va a haber todo eso. Ese fenómeno de mezcla y tránsito, como su nombre indica, es el tema este. He pasado de una manera rápida. Definen hambre y apetito. El hambre es general, el otro es selectivo. Pasa. Masticación en la boca. ¿Qué es la masticación y dónde están los núcleos? Si se fijan, los núcleos siempre van a estar en tronco encefálico. Es tan importante, no va a estar en la corteza, chicos. En el tronco encefálico, la parte cardiorrespiratoria, gastrointestinal, está en el tronco encefálico. La parte motora, la parte cognitiva, inteligencia, la parte de recepción de una información para que se elabore, está en la corteza. Hemos dicho de que la diferencia entre el macaco y nosotros, ¿cuál es? La corteza. Ambos tienen corteza, ¿no? Nosotros y el mono. Pero el mono es menos, es más arcaico. ¿Ya? Sí. Reflejos de la masticación. Esto es la parte mecánica. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos que masticar? Hay el trabajo de músculos masticatorios, el macetero, ¿no? Hay varios músculos que van a intervenir. Y hay procesos de contracción y relajación. Cuando es relajación, tú abres la boca. Cuando contraes, pues masticas. Este fenómeno repetitivo de relajación y contracción van a producir la masticación. A eso se refiere esto. Es simple, sencillo, no les voy a preguntar. ¿Creen que les voy a preguntar esto? No, pero tienen que saber. ¿Listo? Ya pasamos. Deglución. Esto sí. ¿Qué es la deglución? Es el paso del alimento de la boca a la parte superior del esófago. Y en ese proceso hay tres fases. Una que es voluntaria, porque yo quiero que pase el bolo a mí, al esófago. Si quieres, lo haces pasar. Si no, no. Esa es la fase voluntaria. La otra fase es cuando ya llega a la parte superior. Ahí ya es, no, sin retorno. Eso va a pasar. Se llama fase varilla involuntaria. Y aquí es ya donde comienzan los fenómenos peristálticos. ¿Ya? Y la fase esofágica involuntaria es cuando ya está. Eso tiene que ir pasando. Ya hemos hablado de las glándulas esofágicas. ¿No se acuerdan en el examen? Les he dicho, hay glándulas especializadas, tercio superior, ¿cómo se llama? En la parte superior e inferior. Unos que van a proteger la exfoliación y otros que van a proteger el fenómeno de reflujo. ¿Se acuerdan? Sí. Pasando. Voluntaria. Este es cómo se produce esta fase voluntaria a través de una presión superior y posterior de la lengua contra el paladar. Esto lo podemos hacer voluntariamente, ¿ya? ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Arrastra el bolo hacia la faringe, en su parte superior. Acabó, pasar. La faringe, ¿qué es lo que pasa? Hay una estimulación de unos receptores que se encuentran en la parte superior, en la faringe. Hay unos receptores. Esta información va a ir a tronco encefálico. Y tronco encefálico manda la orden, ¿no? Y ahí se produce esta de acá. Estos impulsos van en dirección del tronco encefálico. Y ahí es donde se inicia la contracción automática, o sea, la parte de la peristalsis. Acá, en la fase involuntaria faríngea. ¿Ya? Pasamos. En ese fenómeno faríngeo sucede todo esto. Que se cierran las coanas, que si hay, qué sé yo, los músculos de fonación se van a cerrar. Todo esos fenómenos de cierre de orificios y apertura de la parte esofágica
corresponde a la fase faríngea involuntaria. Miren, es una serie de procesos. Tracción del paladar blando, desplazamiento de los pliegues palatofaríngeo, formación de una hendidura, aproximación de las cuerdas vocales, todos los fenómenos estructurales, funcionales acá, a este nivel, se producen en la fase faríngea involuntaria, chicos. ¿Ya? Pasa. Acabó. Y de ahí pasa a la fase esofágica involuntaria. Y ahí es simplemente de conducción, de humidificación, de que este bolo sea adherente, ¿listo? Porque ahí intervienen las glándulas mucosas del esófago. Los prepara, ¿listo? Bien. Ahora, avanzamos y esto te repito. Funciones secretorias del tubo digestivo. Esto vamos a pasar de una manera muy rápida, chicos, porque ya conocen. ¿Será que pueden ayudar? Aquí está. Sin comentarios. Esto ya saben. Son las glándulas del tubo digestivo. ¿Listo? ¿Y dónde se encuentran? En ciertos pliegues, que son las criptas de Lieberkühn, las de Brunner, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y en estas glándulas, aparte de las mucosas, todo eso, intervienen glándulas que son paralelas al tubo digestivo. ¿Cuáles son? Salivales, parótidas, todo eso, hígado y páncreas. ¿De acuerdo? Ahí están todas las glándulas. Sigamos. Mecanismo de estimulación. 1, 2, 3. ¿Ya? Contacto con los alimentos. Activación del sistema nervioso entérico a través de esto, estimulación parasimpática a través de dos pares craneales que vienen a ser el vago y el glosofaríngeo, que van a inervar, van a actuar, van a estimular las glándulas salivales, esofágicas, gástricas, pancreáticas, las glándulas de Brunner que están a nivel duodenal, y a través de los nervios parasimpáticos a nivel pélvico. Aquí ya hablamos de colon. ¿Has entendido? Sí. Muy bien. Entonces, sigamos. Es un mecanismo de estimulación. También va a haber estimulación simpática, pero en menor cantidad, con menor fuerza, digamos. El que actúa con más fuerza es el parasimpático, estimulando a través de su neurotransmisor. Brenda, ¿cuál es? El neurotransmisor del parasimpático. Muy bien. ¿Y del simpático cuál es? Adrenalina, no, mira, adrenalina, no adrenalina. Eso 100% exacto. Bien, y el quinto estímulo sería regulación hormonal por estas sustancias que se llaman hormonas gastrointestinales. ¿Cuáles? ¿Te acuerdas, Mónica? Gastrina, acetilcolina, secretina, ¿ya? Esas son sustancias, son hormonas gastrointestinales que se van a secretar en el tubo digestivo, ¿ya? Porque hay otras hormonas que van a actuar en otra parte, que hablamos de endocrino ahí, ¿no? Insulina, glucagón, ACTH, que sea, todas esas hormonas son otra cosa. Estas son hormonas gastrointestinales, estas de acá. ¿De acuerdo? Entonces hay una estimulación directa, estimulación del parasimpático y estimulación, este segundo que es más importante, activación del sistema nervioso entérico. ¿Listo? Esto de acá. Bien. ¿Han entendido esto importante? Les voy a preguntar esto. Acá. Mecanismo de secreción. Esto es re fácil, chicos. Para que haya secreción, cuando comes un pan, Brenda, un pancito, taco en la boca, ¿cuál es el primer requisito? La presencia del elemento en la boca. Y cuando haya en la boca, ya va a haber secreción. Pero esa secreción implica el trabajo celular. Ahí pues donde intervienen las mitocondrias, formación de ATP, formación de vesículas y excreción a través de una exocitosis. Súper sencillo, chicos. ¿Ya?
Es básicamente celular. De agua y electrolitos. Esto trabaja con concentraciones. ¿Ya? ¿Cómo es que va a haber secreción de agua y electrolitos? Esa es la pregunta. ¿Cómo va a haber? Tiene que haber. La célula secretora, está cargada iónicamente, chicos, con X cantidad de electrolitos. Aquí. 5, vamos a poner un número, 5. ¿Ya? Si yo le aumento electrolitos acá, con cualquier carga, negativo o positivo, con cualquier carga, aumenta la concentración, ¿sí o no? Aumenta y más. Y al aumentar más, el poder osmótico de esta célula aumenta. Entonces va a traer agua al interior de la célula, ¿sí o no? Por ósmosis. Y llega un momento en que esta célula va a reventar. ¿Dónde va a mandar esa agua? En el electrolito, al tubo líquido. Entonces ese es el proceso por el cual estas glándulas van a secretar agua y electrolitos. Aquí trabajan básicamente sodio, iones cloruro, básicamente, ¿ya? El potasio también. Aquí, el moco gastrointestinal, todo, desde la boca hasta el ano. ¿Qué tipo de secreciones y qué composición tiene? Ahí está. Agua, electrolitos, glucoproteínas, polisacáridos, proteínas. Este moco tiene características. Por ejemplo, este moco a nivel gástrico tiene que ser adherente, ¿ya? Tiene que ser protector, no tiene que cambiar con el ácido clorhídrico. Si este moco cambiara con la unión del ácido clorhídrico, ¿qué función tendría? Ninguna. Entonces el moco de por sí siendo adherente, cuando entra acá o cuando se secreta acá, no tiene que ser alterado por el ácido clorhídrico. Si no, no cumpliría su función. A eso se refiere esto. Características del moco gastrointestinal. Tiene que ser adherente, tiene que cubrir todita la pared gastrointestinal. La resistencia al deslizamiento tiene que estar disminuida. No puede pasar directo como si fuese agua. Tiene que permanecer un momento. Esa velocidad de paso tiene que ser más lento para que pueda actuar. A eso se refiere. Adherencia a las partículas fecales, esto ya es en la porción colónica. Resistencia a la digestión de las enzimas gastrointestinales. Tiene que ser resistente, porque si no fuese resistente, no cumpliría su función, chicos. ¿De acuerdo? Tiene propiedad anfótera, ya les he dicho, de que puede actuar como un álcali, como un ácido, ¿ya? Esas son las características del moco. Puedo colocar, son características del moco gastrointestinal, todo menos esto. Yo les voy a colocar todo eso y uno, ¿qué más? Esta es la pregunta más sencilla que puedo hacer, porque ya les he dicho, este examen va a ser fuerte, ¿ya? Sí, va a ser fuertecito. Y el segundo parcial va a ser fuerte a la décima. Hay que crecer, chicos, no pueden quedarse así. No hay que crecer. Hay glándulas salivales, secreciones y cuáles son. Secreción de saliva, tipo de secreción. Aquí ya interviene la tiarina, la mucina, el pH de la saliva, ¿ya? Aquí los componentes de la saliva, anticuerpos, tiocianatos, enzimas protolíticas, todo eso. Aquí funciones de la saliva, mira tan interesante. ¿Dónde se encuentran los núcleos salivares? ¿Dónde está? Dentro del vaso encefálico. Tipos de estímulos de la secreción de saliva. Tiene una montonera. Desde la presencia del bolo en la boca ya hay secreción. Desde el momento que yo estoy viendo algo, ya hay secreción. Desde el momento que estoy palpando algo, ya hay secreción. ¿De acuerdo? Sí. Boca ya hemos visto. Eso lo que les he tomado en el examen práctico. Tipo de glándulas simples y las compuestas. ¿Ya? Aquí, el estómago. Les he preguntado.
otro tipo de glándulas del estómago. En vez de que hay unas que son superficiales, que se cortan moco, las otras que son las oxídicas, 80%, que ácido clorhídrico, que factor intrínseco, pepsinógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está, es la pregunta. Aquí, mucosas del cuello, moco, aquí las principales pepsinógeno, las parietales, ácido clorhídrico, factor intrínseco. Y cada uno de estos elementos tiene una función. Para que se forme el ácido clorhídrico, yo necesito ciertos elementos, ¿no? Cuando vas al laboratorio y quieres fabricar tu ácido clorhídrico, necesitas esto. Necesitas iones cloruro, potasio, sodio, tata. Todos estos intervienen en la producción de ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces, lo que hemos dicho, pepsina es sustancia activa, pepsinógeno más ácido clorhídrico, pepsina, sustancia activa. ¿Sí? Factor intrínseco, absorción de vitamina B12 y el problema este de la clorhidria. ¿Ya? Glándulas pilóricas, ya vamos más para abajo, gastrina, moco. Más para abajo. Características del moco, viscoso, tienen un espesor, es alcalino y es denso. ¿Listo? Estimulación de la secreción gástrica. Aquí vamos a hablar de células parietales, las principales, y básicamente esto, de estas células enterocromafines que tienen que ver mucho con la producción de histamina. Entonces, la histamina es un factor más que va a hacer de que aumente la producción de ácido clorhídrico. ¿Ya? Y aquí está. Para que haya una estimulación de la secreción de histamina, tienen estos 4 factores. Presencia de proteínas en los alimentos, gastrina, acetilcolina y otras sustancias hormonales. ¿Ya? Si estoy yendo muy rápido, me dicen, por favor, doctor, está yendo muy rápido, voy a parar. ¿Ya? Estoy tratando de correr porque tengo que ver otros temas más. ¿Ya? Como es un resumen. Mecanismo de secreción ácida por la gastrina y las cromafinas. Esto lo pasamos. Mecanismo de secreción del pepsinógeno. O sea, hay estimulación de las células pépticas por la acetilcolina y estimulación de las células pépticas en respuesta al ácido gástrico. Tenemos que tener 2 factores para que trabaje el pepsinógeno. Uno, la acetilcolina, que va a hacer de que se produzca, ¿no?, el ácido clorhídrico, y otro, para que haya producción del jugo gástrico, tiene que ver la intervención también del pepsinógeno, más ácido clorhídrico, más pepsina. Y esto conforma el jugo gástrico, que es en definitiva quien va a degradar, en este caso, las proteínas. ¿Listo? Sí. Fases de la secreción gástrica. No se olviden, las fases de la secreción gástrica son las mismas de las fases de secreción pancreática. Tienen los mismos nombres: cefálica, gástrica, intestinal. Pero cuando hablamos de una secreción gástrica, de fases de la secreción gástrica, ¿en qué fase va a haber más cantidad de secreción? Si es gástrica, a nivel del estómago. Si es en la pancreática, va a ser a nivel intestinal, chicos, donde va a haber más. Porque justamente en esta fase intestinal es donde hay más secreción del jugo pancreático. ¿Ya? Sí. Como hay secreción, hay estimulación de este tipo de secreción, tiene que haber un fenómeno de inhibición. Y estos son los 2 factores que van a inhibir la secreción gástrica. 1, el reflejo entero gástrico inverso y la liberación de hormonas intestinales. ¿Cuáles son inhibidoras de la secreción? Secretina, el péptido inhibidor gástrico, el polipéptido intestinal vasoactivo y la somatostatina. Estas son hormonas que van a inhibir la secreción gástrica. Y referente al primer puntito de acá,
estos factores que están viendo van a desencadenar este reflejo entero gástrico inverso. Quiere decir, por la presencia de estos factores hay un reflejo entero gástrico inverso, por eso se llama al revés, ¿ya? Y van a hacer de que pare la secreción gástrica. Ejemplo, distensión del intestino. Cuando el intestino delgado ya está ocupado por un bolo, cuando ya está ocupado, manda información a través del reflejo entero gástrico inverso para que ya no haya secreción gástrica, porque ya no necesita, porque este producto ya está en el duodeno. ¿Listo? ¿Has entendido? Dos. ¿Ves? Acidez en la porción alta del intestino. Si este bolo va a pasar al intestino delgado ácido, ¿para qué ya necesito ácido? Entonces manda una información a través del reflejo entero gástrico inverso para que pare la secreción gástrica. Doutor, uma dúvida. Se